Hola, ¿qué tal? Volvemos a encontrarnos una vez más. Bueno, ustedes se acuerdan que en el video anterior hemos hablado de la espiritualidad con centro mariano. ¿Recuerdan eso? ¿Eh? Y hemos dicho, para refrescar un poco, que en primer lugar, esta vocación especial a la vida consagrada, acuérdense que decíamos especial, porque todos somos consagrados por el bautismo, ¿no? Consagrado quiere decir dedicados a. Somos dedicados a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo. Somos dedicados, en el lenguaje paulino, a reproducir la imagen de su Hijo, es decir, a ir siendo como Jesús para la alabanza de su gloria. Pero algunos son llamados a una vocación especial. Es decir, dentro de la consagración bautismal que compartimos todos, yo no soy un consagrado, yo tengo un ministerio, un servicio. Por eso yo no hice un voto de consagración o no hubo una consagración especial como el caso de la Virgen consagrada, sino que hubo una imposición de manos, es decir, una transmisión de un oficio, de un servicio, un ministerio, un servicio para los demás. Y la espiritualidad de este ministerio mío es la espiritualidad pastoral, ser pastor. Por eso somos cooperadores del obispo. Cooperamos con el apóstol en la tarea del pastoreo. En cambio, el consagrado, en esta vocación especial, asume un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Lo decíamos en el video anterior. Es el de ser profeta. No se olviden, yo lo subrayo mucho esto, porque si perdemos esta dimensión, dejamos de ser sal. Acuérdense que la sal es la que tiene que conservar la alianza de Jesús. Y si no conservamos la alianza que Jesús selló, su alianza, es decir, las bienaventuranzas, defraudamos a la humanidad. Y el consagrado especial la defrauda de una manera especialísima. ¿Por qué? Y porque él se comprometió delante de la comunidad y de cara a la humanidad a asumir este compromiso. Él se comprometió. Es como si el sacerdote dejara de ser el servidor, el que ejerce el ministerio de la palabra, de la Eucaristía, de la reconciliación. Bien, en este orden entonces veníamos hablando y decíamos que esta espiritualidad cristiana, profética, tiene un centro mariano. Y explicábamos por qué. Porque si bien la Iglesia es anterior a todos nosotros, y lo decíamos, ¿por qué? Porque la Iglesia es el sueño de Dios. El sueño de Dios es hacer de toda la humanidad una asamblea, una sinagoga, una sinagogue, una eclesía, una congregación, una familia. Hoy usamos mucho el término familia. Fíjense en la Lumen Gentium, las distintas figuras de la iglesia, ¿no? La más fuerte es pueblo de Dios, hacer de toda la humanidad un solo pueblo, un solo pueblo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y entonces nuestra tarea, me refiero ahora al consagrado, con esta consagración especial, es la de ser profeta, es decir, la de anunciar, decíamos en el video anterior, anunciar, ¿qué tiene que anunciar? El verdadero rostro de humanidad. No somos todavía plenamente humanos. Hay un proceso que ya terminó, que es el proceso de hominización. El proceso de hominización ya terminó. ¿Cuándo terminó? Y cuando apareció este fenómeno que somos nosotros, el ser humano, cuando apareció el cerebro racional. Sabe que somos tricerebrales. Hay un cerebro primario, un cerebro secundario y después el cerebro racional. El cerebro primario es el límbico que compartimos con los batracios. Y es ahí donde están las pulsiones, los instintos,
¿eh? El, el eros, es decir, el deseo de vida, de procreación. Y luego hay un segundo cerebro, que es el más antiguo y el más grande, que es el cerebro que compartimos con los seres superiores. Y esto está todo el mundo afectivo. Y por fin apareció en ese proceso de hominización el tercer cerebro, que es el cerebro racional, que es el más pequeño y que todavía no se ha desarrollado plenamente. Cuando aparece el cerebro racional, se da ahí un salto cualitativo. Los otros fueron cuantitativos, procesos de una evolución. Pero cuando aparece el cerebro racional, ahí aparece este fenómeno que es el hombre y la mujer, es decir, nosotros. Y ahí es lo que trataba de entender Darwin, ¿se acuerdan, no? Buscar el eslabón perdido. El eslabón perdido, dice Conrad, que es un antropólogo alemán, premio Nobel, dice, el eslabón perdido, que no lo vio Darwin, somos nosotros. Lo que pasa es que Darwin que quería ver, explicar cómo aparece esto, y ahí hay un salto cualitativo, y ahí está el acto de creador de Dios. Hagamos al hombre, hagamos a la Adamá, a la humanidad, a Génesis 1:27, a imagen y semejanza nuestra. En la bipolaridad varón-mujer, es decir, en la diferencia. Somos iguales, pero somos diferentes. Esto es la maravilla. Pero ahora tenemos un desafío. ¿Cuál es el desafío? El de humanizar. ¿Ven? Entonces, una cosa es, aquello ya estamos acá. El ser humano ya está. Finalizó el proceso de hominización. Ahora estamos en el proceso de humanización. ¿Y cuál es la meta de ese proceso de humanización? El hombre nuevo, Cristo. El hombre nuevo. Y ahí vamos caminando. Por eso, el consagrado, la iglesia en su totalidad, y el que tiene esta consagración especial, tiene que ser profeta, es decir, anunciar el verdadero rostro de humanidad. La iglesia toda tiene que anunciar el verdadero rostro de humanidad y tiene que denunciar las falsificaciones de esos rostros deshumanizados. Hoy hablamos de que hay un proceso muy fuerte de deshumanización. Cuidado con esto, porque es cierto, hay un proceso, en algunos de los videos hemos tocado este tema. Bien, por eso decimos que la iglesia es el sueño, el pueblo de Dios, la iglesia, la familia, la cajad de Jesús, la comunidad de Jesús, es el sueño del Padre. Y así como en Adán late el sueño de la mujer de su costado, así del costado de Jesús, de su corazón, late el sueño de la cajá, de su cajá, sobre esta piedra, sobre esta, decíamos hoy, ¿no? Decíamos en el video anterior, sobre esta confesión de fe, voy a edificar mi cajá, es decir, mi familia, mi iglesia, el nuevo pueblo, mi sinagogué, sinagoga, como quieran, en hebreo se dice sinagoga, en latín lo traducimos por eclesía, congregación, como quieran llamar, pueblo de Dios, etc. Por eso, San Juan, el evangelista, muy bien nos lo dice, que cuando Jesús muere en la cruz y es atravesado por la lanza, en el costado, nace la nueva humanidad. Por eso dice, brotó sangre y agua. El agua es la regeneración que hace posible un hombre nuevo, es el bautismo. Y la sangre simboliza la Eucaristía, la fraternidad, la solidaridad, la unidad en una sola familia. Al decir del Papa Francisco, ¿no? Fratelli tutti, todos hermanos, sin distinción. Y al pie de, lo vamos a ver ahora, al pie de la cruz, en esta
diría yo, en este ícono teológico que arma Juan, porque María no estaba al pie de la cruz. Los romanos no permitían que María estuviera al pie de la cruz. María estaba alejada. Jesús muere en la más absoluta soledad, en la experiencia más profunda del fracaso, del abandono total. Por eso hay que tomar muy en serio el grito de Jesús, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani. Hasta tiene la experiencia del abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es como el grito ateo de una humanidad doliente, que por momentos experimenta la soledad y el fracaso absoluto. Y nosotros lo decimos dogmáticamente en el credo, decimos, descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir a los infiernos? Al no ser. Una experiencia que nosotros, por gracia de Jesús, lo vamos a experimentar. La nada. Descendió a la nada. Y Lucas, en ese momento del descenso, pone en el labio de Jesús otra palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. ¿Cómo muere Jesús? En la confianza. Pero en la confianza más dramática. La confianza como dice el autor de la carta a los hebreos, la fe es la certeza de lo que no veo, la seguridad de lo que no poseo. Hebreos 11, versículo 1. Entonces nosotros tenemos que ser, o tenemos que ir siendo, es un proceso que supone un cambio muy profundo en cada uno de nosotros, ir siendo esos profetas, esos testigos de una humanidad nueva, que anuncia y denuncia en la historia concreta que nos toca vivir, en ese metro cuadrado, decía yo, donde cada uno y cada una nos movemos. Ahí tenemos que ser profetas, porque esta es la misión, este es el sentido de nuestra vida. Ahora, vamos a ser profetas, decíamos, en la medida en que dejemos que la palabra nos fecunde, como en María. Por eso la iglesia es antes que nosotros y antes que María, pero la iglesia tiene una centralidad mariana porque ella, y hoy lo vamos a ver, es la que va a dejarse fecundar por la palabra, como lo tenemos que hacer nosotros, y va a ir respondiendo, acuérdense siempre los términos verbales que voy utilizando, que lo hago a propósito, va a ir respondiendo a esa palabra a lo largo de su existencia, hasta el pie de la cruz. Donde allí, maravillosamente, vuelvo a decir, en ese ícono teológico, muy profundo, que tenemos que meditar muchísimo, Jesús no le dice mamá, le dice mujer, la mujer. La mujer para Jesús tiene una significación muy fuerte. Ahí tienes a tu hijo. ¿Y quién es el hijo? Nosotros, representados en el discípulo amado, que no es Juan el evangelista, es el discípulo amado, sos vos, soy yo, por eso ahí ponete vos. Y luego, dirigiéndose a nosotros, hijo, ahí tienes a tu madre. Y termina diciendo, ahora sí el evangelista, el discípulo la recibió en su casa, es decir, la recibió en su vida. ¿Qué es lo que recibe en su vida? La nueva humanidad. ¿La recibiste vos? ¿La recibo yo? Bien, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hablar de María hoy, en este video. Y yo le puse este título, María, la mujer liberada por Jesús. María es liberada primero por el Padre, en razón de los méritos de Cristo. Esto es un dogma fundamental, ¿no es cierto?, de nuestra fe católica, de nuestra tradición católica y ortodoxa también. Y algunas ramas de la Reforma, por ejemplo, el anglicanismo y el luteranismo, esto también lo afirman. María es liberada
¿eh? Por un designio del Padre, y es lo que llamamos en el dogma la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Acuérdense que dijimos que el pecado es una ruptura. ¿Una ruptura con qué? Acuérdense de lo que hemos dicho. Es una ruptura con el diálogo fundante. ¿Y cuál es el diálogo fundante? Ese que constantemente está fluyendo del amor, de lo incondicional. Es Dios. Por eso esa ruptura con el diálogo fundante es la que introduce esta condición humana alienada. Pecado es, la palabra que Pablo usa es amartía, es ruptura, no es transgresión, es una ruptura. Otra cosa es la transgresión de la ley, eso es el Antiguo Testamento. Para Pablo es algo mucho más profundo, algo se rompió en la relación con el diálogo fundante, es decir, con lo más profundo de nosotros mismos. Por eso hemos quedado alienados de nosotros mismos, de Dios, del incondicional y de los demás. Y de ahí vienen todas las consecuencias, sobre todo la más fuerte, que es, como decíamos, la violencia, que viene atravesando toda la historia de la humanidad, desde Caín y Abel hasta nuestros días. ¿Ven? Hasta nuestros días. La violencia nos deshumaniza. El proceso es de ir humanizando. Es decir, para esto tenemos que recuperar el diálogo fundante. Y ahí está la vocación de la Iglesia, la vocación mariana. Ella responde, recibe el anuncio y responde a la palabra, se deja fecundar por la palabra. Decíamos hoy que la palabra tiene una dinámica interna que es la de ocultarse, la de enterrarse como la semilla. Entonces, la palabra viene a nosotros, pero no queda en la superficialidad. Bienaventurado el que escucha la palabra y la pone en práctica. Es decir, para ponerla en práctica, la palabra tiene que haber penetrado, tiene que, como decía el profeta, ¿no? Mi palabra es como la lluvia, cae pero no vuelve infértil, sino que fecunda la tierra. Entonces la palabra que es creadora, que es poderosa, es la que va a ir transformando nuestra vida. Y esa palabra no es algo, es alguien. Es Dios mismo que se autodona. ¿eh? Por eso decíamos que la gracia, decíamos hoy, no es algo, no es una energía, es alguien que mora en tu corazón. Y esa palabra viene y tenemos que recuperar el diálogo que hemos perdido por aquello que llamamos el pecado, la ruptura. Recuperar el diálogo fundamental. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Por qué es posible? Acuérdense del bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautiza, dice, el cielo se abrió. ¿Qué quiere decir? Que ahora en Jesús, que es el sí del Padre, que es el que va a escuchar y va a hacer lo que el Padre le ha pedido para la humanidad, el cielo se abrió. Ahora es posible la comunicación, el diálogo. El diálogo con el Padre. Es posible. Depende, porque, repito, es posible. Y porque siempre depende de nosotros. Pero también María va a ser, y entonces, perdón, termino con esta idea, María es liberada, la Inmaculada Concepción, ¿en qué? En que, en que el Padre, en razón de los méritos de Jesucristo, que todavía no murió y no resucitó, pero en razón de aquellos méritos, es como que la predispone. ¿Cómo la predispone? Liberando su libertad. Le quita la alienación. ¿Para qué? Para que pueda decir sí. Por eso el pecado original no es una mancha. Cuidado con esto. Si lo repetimos, no es una mancha. ¿Mancha de qué? La tintorería. No, es quitar esa alienación. En nosotros se nos va a quitar en Cristo, en ella también. Nada más que en nosotros es un proceso y ella antes de ser concebida en el seno materno de su madre, ya Dios la prepara para que pueda decir el sí. Ojo, la prepara, no la determina. Ella es libre para decir sí o no cuando recibe el anuncio. Y acuérdense que ella lo que hace cuando recibe el anuncio
porque ella espera el cumplimiento. Ella es una judía, y ella como judía espera el cumplimiento de las promesas. Ella asiste a la sinagoga, ella escucha a los rabinos, ella seguramente por su padre, por su familia, leía los profetas. No sabemos si ella misma los leía, no sabemos si sabía leer o no, pero ciertamente escuchaba y ella creía en que se cumplirían las promesas del Mesías, esperaba, y a través de ella y de ese resto, como decimos, de Israel, ese resto fiel, esos pobres, esos anahuim, esos pobres de Yahvé, toda la humanidad está esperando, está en la expectativa, ¿no? Eso es lo que significa la adoración de los magos, ¿no? De la humanidad que está esperando también, no sabe cómo, ¿no? Por eso investiga los astros, ¿no? No sabe cómo, ¿no? Investiga los astros, investiga los textos sagrados de las otras religiones, pero siempre está esa esperanza, la esperanza de liberación, de un éxodo profundo. Bueno, María está en esa esperanza, ¿eh? Y por eso cuando ella recibe el anuncio, ella no duda de la palabra, a diferencia de Zacarías que pide un signo, ¿no? Y el ángel se enoja, ¿se acuerda? Dice, yo soy Gabriel. No, su duda está, ¿cómo puede ser? Porque estoy disponible, pero, ojo, estoy casada, pero todavía no tengo relaciones con José. Entonces, ¿cómo es posible? Y ahí viene todo lo que el ángel le dirá, ¿no? Pero ella tiene que decir sí. Ese sí lo puede decir libremente, con una libertad tremenda, porque Dios, en razón de los méritos de Jesús, la liberó, como dice San Agustín, liberó su libertad. ¿De qué? De la alienación, de estar enajenada, de esa ruptura original, para que pueda decir sí, pero también para que pueda decir no. Por eso la llamamos la nueva Eva. Pero también Jesús, en todo el camino que ella va a realizar, también la va a ir liberando. Hoy podríamos decir, voy a usar un término moderno, que es un verbo muy antiguo de la lengua española, que es el verbo empoderar. Hoy podríamos decir eso, ¿no? Y úsenlo ese sin temor, ¿no? El empoderamiento. Es decir, ¿qué quiere decir empoderar? Es decir, hacer valiosa a una persona. Hacerla valiosa en la totalidad de su dignidad. Y hacerla valiosa como grupo social. Saquemos todo lo ideológico del feminismo, no tiene nada que ver acá. El verbo también lo encontramos en la Biblia. Dios capacita a muchas mujeres, las empodera, para que adquieran fuerzas y puedan realizar la misión que se les confió. Por ejemplo, hoy se lo decía, Débora, por ejemplo, Judith, la judía, por ejemplo, Ruth, por ejemplo, Ana, y podríamos citar muchas más. Entonces, estas dos ideas, ¿no? María liberada para poder decir sí, dogma de la Inmaculada Concepción, pero también podría decir no, desde esa libertad, y María que va siendo liberada para poder ir, que va siendo empoderada, liberada, para poder llegar a ser, al pie de la cruz, la madre de toda la humanidad, la nueva Eva. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es lo que vamos a ver. Y entonces lo vamos a ver a partir del texto de las bodas de Caná. Y yo les propongo que, se los voy a leer, y yo les propongo que lo mediten también. Lo encontramos en Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Ustedes saben que el Evangelio de Juan está dividido en dos grandes partes. Bueno, aquí está el prólogo y después hay dos grandes partes. El libro de los signos, o también llamado libros de la semella en griego, semella, signos, donde Juan trata a través de hechos, trata de responder al gran interrogante. ¿Quién es
quién es Jesús. Entonces, Jesús será la resurrección y la vida, Jesús será el buen pastor, Jesús es el que es la luz que si la seguimos no caminamos en tinieblas, Jesús es el agua viva, la semilla. Y después viene la otra parte que es el relato de la pasión. Así estructura Juan, el teólogo, su evangelio. Bueno, dice entonces el primer relato, el primer signo, lo hace en un contexto de boda. Ya hemos hablado del significado de las bodas, ¿no? Dice, 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús, atenti, estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que dar nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Y luego Juan dice, este fue el primero de los signos, de las semillas de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, permaneciendo allí unos días. Bueno, hasta aquí el texto. Vamos a analizarlo. Como dijimos, Juan comienza entonces el libro de los signos en el escenario dramático. Acuérdense que nuestra existencia no es trágica, sino que es dramática y siempre se desarrolla en un escenario. En un escenario donde somos invitados no a quedarnos en la butaca, podemos quedarnos en la butaca mirando la escena, como quien mira una proyección de Netflix, o va al teatro y mira una obra de teatro, y entonces quedé como espectador, pero en realidad soy invitado a involucrarme en la escena. ¿Y quién me llama a involucrarme en la escena? Y alguien que ya está allí en esa escena, que es Dios. Dios se ha involucrado con nosotros. Mi nombre es Yahvé, es decir, el que estoy siempre. Y me llama a involucrarme los otros, las personas. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué hiciste? Te quedaste mirando. Te quedaste fuera del escenario. Por eso, el escenario donde se va a desarrollar esta dramaticidad, acuérdense que decimos dramaticidad porque es un juego de libertades, donde se decide en ese juego de libertades, la libertad de Dios que se ofrece y la nuestra que puede aceptar o puede rechazar. Es el escenario de unas bodas. El tema de las bodas también es un tema muy rico en la Sagrada Escritura porque es una metáfora de lo que Dios quiere hacer de la humanidad, ¿no? Una fiesta de bodas. En otros momentos se habla de un desposorio, ¿no? Dios quiere desposarse con la humanidad, ¿no? En la fidelidad y en la lealtad, en el amor, ¿no? Bien. Pero este escenario va a tener consecuencias. ¿Para quién? Para María. Sí, los discípulos van a creer porque vieron el signo. Entonces van a creer ahí.
porque después sabemos que dudaron, que tal, ¿no? Pero bueno, comienza una fe incipiente, porque viene un signo, una señal, una semilla. El agua se transformó en vino. Pero en realidad, el proceso que Jesús va a comenzar es con María, en ese contexto de boda. Y es con cada uno de nosotros. Porque si María es el signo más fuerte y representativo de la nueva humanidad, entonces lo que se dio en María, o ese proceso que se inicia en María, es el que se tiene que ir realizando en todos y cada uno de nosotros. Y de manera particular en ustedes que son mujeres. Porque llama la atención. ¿Por qué no lo comenzó con un hombre? En el Antiguo Testamento todo comienza con un hombre, con Abraham, con Moisés, con Jacob, con Isaac. Pero, ¿por qué comenzó este proceso que va a culminar en la cruz con una mujer? Que la llama mujer, además. No la llama mamá, ni le dice María, no, le dice mujer. En los dos momentos claves en que aparece en el Evangelio de Juan. En el transcurso de ese banquete nupcial, acuérdense la metáfora, ¿no? Jesús va a realizar el primer signo, anticipando su hora, con mayúscula. La hora es para lo cual Él vino. ¿Para qué vino Jesús? Para derramar su sangre para el perdón de los pecados. Es decir, para derramar, decíamos en uno de los videos, nos trae, ¿se acuerdan cuando hablamos de la Eucaristía? Nos trae las palabras de los profetas. Se derramará el Espíritu. Derramar la sangre, entonces es derramar el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, sobre toda la humanidad. Por eso, para eso ha venido. Ha venido para rescatarnos de la alienación, por eso lo llamamos Redentor, Redentor hominis, lo llamaba Juan Pablo II en la carta programática de su pontificado, Redentor de los hombres, y lo llamamos también Salvador. Redentor porque nos compró a precio de sangre, nos redimió, nos sacó de la alienación a toda la humanidad. Y Salvador porque donó su espíritu para que tengamos vida plena, salutis, salvación, la plenitud del ser, aquello para lo cual hemos sido llamados y lo que fundamentalmente nos preocupa, poder ser, llegar a ser, no frustrar nuestra vida. En el Antiguo Testamento, los tiempos mesiánicos son representados, dijimos, frecuentemente como un banquete de bodas, una fiesta, donde la abundancia de esa fiesta es el vino. ¿Por qué? Porque el vino simboliza el gozo de la salvación. El vino en la Sagrada Escritura simboliza el gozo, la alegría de la salvación. Es significativo, entonces, que este adelantamiento de la hora Jesús lo realice en una mujer, en María, liberándola. ¿Padre, cómo? Sí. El Padre la liberó del pecado de origen, es decir, de esa alienación fundante que constituye nuestra condición humana, ese estar enajenado del diálogo fundante con Él, ese habernos cerrado sobre nosotros mismos, y habiendo esclavizado nuestra libertad. Eso se lo hizo. Y ella respondió, dijo que sí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora viene el otro proceso, que es el proceso de María tiene que humanizarse, tiene que llegar a ser la mujer nueva.
Y eso va a terminar al pie de la cruz. Madre de la humanidad, Mater Ecclesia, madre de la iglesia, madre de toda la humanidad. ¿Eh? Entonces, en este proceso, eh, es Jesús ahora el que va, como en nosotros, la va a ir liberando, la va a ir empoderando como mujer, para que llegue a ser la nueva Eva. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Y eso es importantísimo para nosotros. Jesús lo primero que va a hacer, porque la transformación tiene que empezar desde nosotros. No es una transformación de estructuras. El cambio de la humanidad no viene por cambios estructurales, viene por cambios del corazón de los hombres. ¿Eh? Nicodemo le pregunta a Jesús, y entonces, ¿se puede entrar en el reino de los cielos? Jesús dice, sí, pero hay que nacer de nuevo. Pero eso es imposible, le dice el otro. Yo no puedo volver al seno de mi madre. No me entendiste. Hay que nacer del Espíritu. Y Juan agrega del agua, es decir, del bautismo, la regeneración. Tiene que regenerarse desde lo profundo. Por eso la liberación primera tiene que empezar desde lo profundo. Lo otro es estructural. Los cambios estructurales en la iglesia y en la sociedad son múltiples, pero no significan nada. ¿Dónde hay mayor resistencia? En los cambios profundos, porque suponen conversión, metanoia, cambio de mentalidad, cambiar la mentalidad. Y esas son opciones, vencer resistencias internas, son opciones y decisiones que tenemos que ir tomando. Por eso, lo primero que Jesús va a romper es lo que hoy llamaríamos el círculo neurótico, edípico y fraterno. Repito, lo primero que Jesús va a hacer para empoderar a María, para liberarla, y lo tiene que hacer en vos y lo tiene que hacer en mí, es romper el círculo neurótico, edípico y fraterno que se construye en la relación posesiva de padres e hijos y de hermanos, y que siempre termina en la violencia. Y en especial entre los hermanos. Son vínculos muy complejos, no me voy a detener ahora acá, y son de difícil resolución. En algún momento, si les interesa, le dicen al equipo, y con gusto hacemos un cursito sobre esto, ¿no? Estos vínculos, este círculo neurótico, edípico, fraterno, hace a la mujer creer que su hijo es para ella, que es su posesión, y le hace creer al hijo que él es para la madre. Y por eso tiene repercusiones tremendas en las relaciones fraternas. Competitividad, destrucción, celos, envidias, violencias, muerte. Es muy profundo esto. Liberándola para que comience ahora a caminar en la fe. Pero Lucas dice, lo guardaba en el corazón. Es decir, lo guardaba en lo más profundo de sus emociones, de sus sentimientos y de sus decisiones, para ir haciendo un discernimiento. Y así caminó María. Como dice el Papa Juan Pablo II, semper fidelis, siempre fue fiel, es decir, caminó siempre en la fe, caminó en la oscuridad, en aquello que decía el autor de la carta a los hebreos, la certeza de lo que no veo, la seguridad de lo que espero. No hay otra forma. Es la confianza, descentrándose de sí misma para apoyarse en lo que no entiende y tratar de ahí, en eso no entenderlo, empezar a entenderlo. Miren la paradoja. Porque no es un problema de 2 más 2 son 4. Tampoco es la fe del carbonero, de ninguna manera. Es una fe inteligente, pero es un proceso. ¿Hacia dónde va caminando María? Hacia la plenitud de ser mujer, hacia la plenitud de ser madre, hacia la plenitud de ser la nueva Eva.
¿Por qué la llamó Eva? En el libro del Génesis dice, porque es la madre, la llamó Eva. Primero la llama Ishma en hebreo, ¿no? Ishma en hebreo quiere decir varona. ¿Por qué la llama varona? Y porque quiere resaltar que ahora es igual, no es el animal. Es decir, igual, es diferente, ahora puedo establecer un diálogo, ahora puedo ser persona, ahora ella me va a humanizar en este diálogo interpersonal, vamos a poder crecer en humanidad, por eso le llama Ishma. Pero después dice el mismo autor, Yavista, dice, la llamó Eva porque es la madre de la humanidad. Bueno, ahora María tiene que llegar a ser la nueva Eva, es decir, la madre de la nueva humanidad, de la humanidad liberada, de la humanidad como Dios la ha querido. Para lo cual ella tendrá que comenzar este proceso. La palabra fraterna deriva del griego fatria, no patria, fatria, que significa sociedad íntima, cofradía, que según la antropología cultural presupone una agrupación social bien constituida, compacta, pero donde los miembros se diferencian entre clases y niveles y solo se mantienen por razones funcionales. ¿Y cómo se vincula? Ojo que eso pasa en la vida familiar, en la relación de los hermanos. Pensemos en Caín y Abel. Los vínculos en general son vínculos, como decíamos antes, de violencia, de celos, de envidia, de competencia, de dominación, de discriminación, de privilegios, de poder. Basta ver algunos ejemplos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el caso de José, que sus hermanos, por envidia, deciden matarlo. Luego Rubén interviene y dice, no, echémoslo al pozo, y después cuando pasan los árabes, entonces vamos a hacer negocio, lo vamos a vender. Y después José va a reconstruir, pero desde otro lado, una fraternidad nueva, como signo de la que va a construir Jesús en la cruz. La neurosis edípica genera entonces posesión, castración, dependencia. Ambos complejos, fraterno y su relación con la complejidad edípica, es la base del lazo social de esta humanidad vieja que Jesús viene a renovar. Más que renovar, hacerla nueva. Porque esta humanidad así, desde estos lazos edípicos, violentos, posesivos, de dominación, de exclusión, de trata, es la muerte. Lo que decía el Papa Juan Pablo, ¿no? Genera la cultura de la muerte. Y nosotros tenemos que trabajar por la cultura de la vida. Por eso el Papa Pablo VI hablaba de el Evangelio de la vida, a diferencia del Evangelio del anuncio de la muerte. Esta sociedad lleva a no tiene salida así como está. Jesús, al rechazar esta cultura, estos vínculos edípicos, este círculo edípico fraterno, nos invita a romper con estos vínculos, para crear nuevos vínculos, que deben ser, ¿cuáles? Los del reinado de Dios, lo que Dios ha querido, la humanidad nueva, de hijos en el Hijo y de hermanos en el primogénito de entre muchos hermanos. Volvamos al texto. Llama la atención. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hace María en la boda? Porque, si vuelvan al texto, ella no está invitada. Ella ya está ahí. El que fue invitado fue Jesús, con sus hermanos y toda la comitiva, pero ella no fue invitada.
ella está allí. ¿Eh? Ella está allí. Es decir, ¿por qué está allí? Y probablemente porque trabajaba ahí. Porque la contrataron, porque tenía que vivir. No se podía vivir solamente con el sueldo del pobre viejo José. Entonces seguramente esta familia la contrató para que trabajara en el servicio de esa boda. Por eso está allí. Después al final dice Marcos que después de esto, de la semilla del signo, descendió a Cafarnaúm, quien Jesús, con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí en Cafarnaúm, es decir, en la casa de Pedro, unos días, y después ella volvió a Nazaret. Y Jesús se quedó en Cafarnaúm. María ya está allí, antes de que llegue Jesús y sus acompañantes, como decíamos, probablemente porque trabaja en esa boda. Por eso ella sabe lo que está pasando. ¿Cómo sabe que falta vino? Ella está en la sala donde se prepara la comida, y después está el salón donde está la fiesta. Los que estaban en la fiesta estaban en la fiesta. ¿Qué sabían si faltaba el vino? Ni siquiera el dueño de casa, el anfitrión, sabía que faltaba el vino. ¿Eh? ¿Quién lo sabe? Y los que están trabajando en la antesala, en la cocina. Por eso ella sabe que falta el vino. Y por eso ella tiene también un trato muy directo con los sirvientes. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién sos vos para decirme, hacer todo? No, tenemos que sacar ese mito de la cabeza. No, eso no está diciendo allí. No. Bueno, a ver, había muchas mujeres ahí. Hacer todo lo que él le diga, agarrar, llenar, no. Eso porque había una relación de María con la servidumbre de la casa, porque se conocían, porque trabajaban juntos. Quizás habían ido también a otros trabajos, era gente del pueblo, no sabemos, no lo dice, porque no le interesa al evangelista. Al evangelista lo que le interesa es Jesús, y en este caso sí le interesa que el primer signo lo hizo sobre una mujer. Importantísimo. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Ella va y le dice, mira, hay que hacer algo. ¿Por qué? ¿Y por qué le dice esto? Porque ella no, porque ella sabe que Jesús ha hecho signos, ha hecho señales, ha curado enfermos, ella lo sabe. Pues dice, mira, hay que hacer algo, ella no está pidiendo un milagro, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. ¿Para qué? Para solucionar este problema. Y Jesús, la respuesta que tiene es justamente empezar este rechazo, cortar el círculo neurótico, edípico, fraterno. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Qué te metes en esto? ¿Y para qué me metes a mí? Y le dice la razón, mi hora aún no ha llegado. La cruz. María no entiende nada. Confía en el Hijo. Algo va a hacer. Porque es bueno. Porque yo lo vi hacer cosas buenas. No va a hacer nada malo. Entonces dice que le dijo a los sirvientes, bueno, que hagan todo lo que, en realidad ella le dice, hagan lo que él les diga. Él va a resolver esto. Hagan lo que él les diga, hagan todo lo que él les diga. Y entonces ahora Jesús le va a decir, bueno, busquen las vasijas de purificación, hay todo un simbolismo ahí, ¿no? El hombre nuevo, la mujer nueva, no viene del cumplimiento de la ley. Símbolo de las vasijas, 6 vasijas, la ley y los profetas, sino que viene del Espíritu. Aquello sirve simplemente como un signo de purificación, un signo de arrepentimiento, como el bautismo de Juan. Pero la verdadera transformación viene por el Espíritu. Por eso el simbolismo de las vasijas, ¿no? 6, 5, los 5 primeros libros, y la número 6, los profetas.
el símbolo entonces dice que sacaron el vino, llenaron esto, empezaron a sacar vino y el vino nuevo. Por eso la reacción, ¿no? Che, pero cuando están todos borrachos, que no saben saborear si le das vino o si le das querosene. ¿Cómo haces esto? Acuérdense que las bodas duraban varios días, no era como nosotros, eran bodas largas, una semana por lo menos, ¿eh? Como la de los gitanos, que hoy día también dura mucho, ¿eh? O la de los árabes, que dura mucho también. Ese vino nuevo es el espíritu. Ese espíritu ahora comienza a obrar en María. Es el espíritu que nos hace hijos y hermanos. Es el espíritu que nos da la verdadera libertad, que nos justifica, que nos hace grato a los ojos de Dios. Y esa nueva realidad comienza ahora en María, liberándola ¿de qué? Del sometimiento para empoderarla. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró mi humillación. Vengo de una condición baja, pero Él ha hecho en mí cosas grandes. A través mío se va a derribar el poder de los poderosos. A través mío se dará de comer a los hambrientos. ¿Ve? María comienza a ser la mujer nueva. A partir de ahí comienza el camino de María, así que decía el Papa, ¿no? Un camino de confianza, de fidelidad, que llegará a su plenitud como mujer al pie de la cruz, donde dilata su maternidad. Ya no solamente es la madre de Jesús, que ya lo entregó, ya superó todo, ya fue roto ese círculo, ¿no? Ya no lo posee. Ella está allí, es muy significativo ese ícono, ¿no? Está allí, llora, pero no está quebrada. Está al pie de la cruz, llora, pero ya lo entregó. Y lo fue entregando, fue comprendiendo, fue también rompiendo esa relación edípica para liberarse y entonces poder llegar a ser la madre de la humanidad. Si quieren, por último, podemos ver otro texto. Por ejemplo, les recomiendo Lucas 2, 41-52. ¿Se acuerdan? Jesús, a los 12 años, va con su familia al templo de Jerusalén para recibir la mayoría de edad y los signos de esa mayoría de edad. Regresan y él se queda porque ya es mayor, es adulto. Según la ley de Moisés, ya eres adulto. Ellos lo empiezan a buscar y vuelven para atrás. Y cuando lo encuentran, miren las palabras de María, está enojada. Dice, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste sufrir? ¿No sabías que tu padre y yo te buscábamos? María todavía está en ese círculo edípico, fraterno, todavía le cuesta romperlo, y Lucas lo va a decir. Y la primera respuesta de Jesús es, ¿y qué pasa? ¿Y vos no sabías que soy mayor de edad? ¿Que yo tengo ahora que ocuparme de las cosas de Dios? ¿Que yo tengo que ocuparme de las cosas de la ley de Dios, de la voluntad de Dios? ¿Que soy un judío adulto? Sin embargo, dice, volvió. ¿Pero cómo volvió? No volvió dentro del esquema del círculo edípico fraterno, sino que vuelve como adulto. Y María, dice Lucas, guardó esto en su corazón. Y lo meditaba en su corazón, porque tenía que ir venciendo estas resistencias internas que todos tenemos. Otro texto también muy significativo, Lucas 8, 19, 21. Jesús está
predicando, vienen uno de sus discípulos y dice, afuera está tu madre y tus hermanos. Ahí aparecen también los fraternos, ¿no? Lo vienen a buscar. ¿Y por qué lo vienen a buscar? Para que vuelva a casa. Porque lo que está haciendo es una locura. De hecho, los hermanos lo acusan. ¿Se acuerdan ustedes? Le dicen, cuando están en ese diálogo con los fariseos, dicen, no le hagan caso, es un exaltado, está loco. Y en Juan los hermanos se burlan de él y dicen, anda a Jerusalén. Y él no va. Anda para que te maten. Anda a Jerusalén. Pensemos cuánto le costó a Santiago creer en su hermano Jesús. El primo, como quieran llamarlo, ¿no? Uso la palabra hermano porque es la palabra que usa la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Viene el discípulo y dice, afuera está tu madre y tus hermanos, te están buscando. ¿Ven? El discípulo todavía está en ese esquema. ¿Ven? Que mirá, te buscan. Confunde el amor posesivo con el verdadero amor. Y Jesús vuelve a hacer una ruptura muy fuerte. Dice, ¿quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? ¿Ven? Rompe ese círculo edípico fraterno. ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, es decir, los que responden al designio salvífico de Dios y comienzan a construir una nueva humanidad, una nueva familia, esos son mi hermana, mi hermano y mi madre. Bueno, les propongo estas lecturas, les doy pistas para que ustedes piensen, y sobre todo para que vayan tomando conciencia como mujeres del valor que tienen ustedes en la historia de la salvación. Y también que tomen conciencia de la misión que tienen como mujeres con otras mujeres. De ayudarlas a que alcancen esa capacidad y esa libertad a la que han sido llamadas, como María, ¿no? Llegar a ser mujeres nuevas. Es un proceso, es un camino. Les recomiendo también leer, meditar y aplicárselo a ustedes mismas el cántico del Magnífica, el canto de la mujer nueva, Lucas 1, 46, 56. Bueno, que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.